Droguería INTI quiere darles la más cordial bienvenida a la Sociedad Paceña de Pediatría, a su directorio encabezado por el doctor Víctor Hugo Velasco y a todos los miembros de esta prestigiosa sociedad. Encantados nosotros de poder empezar este primer módulo del curso internacional de actualización y educación médica continua en pediatría con infectología pediátrica. Esta noche voy a dar paso a la doctora Gabriela Rivadeneira Espinar, médico pediatra formada en infectología en el Hospital Infantil de México Federico Gómez y actualmente infectóloga de planta del Hospital del Niño. Doctora Gabriela, bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación y pues honrada de poder participar en este módulo de infectología pediátrica y con el tema del día de hoy que es súper interesante, dado pues por nuestro colega el doctor Acho, pero antes voy a dar la palabra a nuestro presidente de la sociedad, al doctor Víctor Hugo Velázquez, para que nos dé, Velasco, perdón, para que nos dé las palabras de inauguración. Buenas noches, doctora Rivadeneira. Si me permiten, por favor, cámara para que me puedan ver. Gracias. ¿Es posible? Ahora sí. Sí, no puedo encender la cámara. Enseguida, doctor. Gracias. Ahora sí. Muy buenas noches a toda la audiencia virtual el día de hoy. Quiero agradecer en primer lugar a INTI por su compromiso y su apoyo con nuestra Sociedad Paceña de Pediatría. La Sociedad Paceña de Pediatría este año ha escogido 4 módulos para poder discutirlos y trabajarlos con los miembros de la sociedad, adherentes y otros amigos de nuestra sociedad interesados en el tema pediátrico. Uno es infectología, el otro es adolescencia, el siguiente es enfermedades endocrinológicas y también puericultura. Y yo quiero agradecer a todo el apoyo de nuestros para que las actividades académicas se lleven a cabo. No solamente queremos hacer actividades académicas y discusiones sobre temas que consideramos que son de fundamental importancia, como el que se va a hablar el día de hoy, sino también que saquemos conclusiones como Sociedad Paceña de Pediatría y también podamos influir en las políticas públicas de nuestro país en favor de todos nuestros niños y adolescentes. Sin más preámbulos, doy por inaugurado el primer módulo organizado por nuestra sociedad. Muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias, doctor. Bueno, pues para empezar esta velada vamos a presentar al doctor Omar Ediacho Márquez. Él es infectólogo pediatra. Hizo la residencia de pediatría en el Hospital Roberto Galindo Terán de la ciudad de Cobija, la subespecialidad de infectología pediátrica en el Hospital del Niño Dr. Ovidio Aliaga Uría de la ciudad de La Paz y actualmente trabaja en el Hospital del Niño Dr. Ovidio Aliaga Uría. Gracias, doctor. Como panelistas tenemos a la doctora Dayana Parra Gutiérrez, ella es infectóloga pediatra. Realizó sus estudios de medicina en la Universidad Mayor de San Andrés, la especialidad de pediatría en el Hospital Municipal Boliviano Holandés y la subespecialidad de infectología pediátrica en el Hospital del Niño Dr. Ovidio Aliaga Uría. Gracias, doctora. Nuestra segunda panelista es la doctora Marisol Trujillo Gutiérrez, ella es infectóloga pediatra.
Estudió medicina en la Universidad Mayor de San Andrés, la especialidad de pediatría en el Hospital San Juan de Dios en Oruro y la subespecialidad de infectología pediátrica en el Hospital del Niño Dr. Ovidio Aliaga Uría. Muchas gracias, doctora. Entonces empezamos esta velada con la presentación del doctor Omar. Gracias, doctor, por la predisposición de presentarnos el día de hoy este tema que es tan importante. Recordarles a los que nos siguen por esta red, pues que las preguntas las pueden hacer mediante el chat y vamos a estar resolviendo estas dudas y las dudas que se vayan generando durante la presentación al final de la misma, ¿no? Gracias, doctor, y adelante. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos los presentes por esta plataforma de Zoom. Agradecer a la Sociedad Paceña de Pediatría, a la Sociedad Boliviana de Pediatría por la invitación y inaugurando este curso de educación continua en el área pediátrica. Para mí es un grato placer poder el día de hoy brindarles este tema de tuberculosis. Hemos retrocedido una década, sin embargo, un tema bastante importante, el cual el día de hoy quiero compartirles. Sin más preámbulos, también quiero dar la bienvenida a los colegas que se encuentran presentes, a los panelistas, y agradecer también a INTI por la misma. Voy a empezar a compartir. Por favor, me confirman si se visualiza. Sí, doctor. Muy bien, gracias. Muchas gracias, doctora Gabriela. Voy a apagar el video para que podamos tener una mejor señal. Bueno, vamos a empezar. Una vez más agradecido por la invitación a la Sociedad Boliviana de Pediatría. El tema del día de hoy que voy a exponer es tuberculosis. Hemos retrocedido una década. Vamos a abocarnos principalmente al área pediátrica a la cual nos debemos, a fin de obtener como objetivos analizar el contacto epidemiológico, analizar el monitoreo que debemos realizar a los mismos, analizar el diagnóstico con los cuales hoy en día podemos optar para el mismo, para acelerar el diagnóstico, para acelerar un tratamiento y evitar resistencias a este tipo de enfermedades. Y entre otros también mencionaremos algo que se viene presentando ya desde hace mucho tiempo mediante publicaciones, que es el acortamiento del tratamiento, ¿no? Esto basado principalmente según las recomendaciones que dé la OMS. Muy bien, hace unos días, el pasado 24 de marzo, recordamos el Día Mundial de la Tuberculosis, donde se presentaron varias actividades desde ferias en los diferentes centros de salud, en diferentes plazas, a fin de promocionar esta enfermedad tan temida en el mundo y en la cual nosotros como país, Bolivia, somos un país altamente endémico y aún venimos tropezando con ciertos defectos, principalmente en el diagnóstico para el mismo, ¿no? La edad pediátrica no queda exenta de la misma y requiere una mayor intervención, mayor análisis, mayor inversión de recursos para poder fomentar la investigación, para poder realizar el diagnóstico y acceder al tratamiento. Bueno, hace el pasado año, durante la pandemia, surgieron algunos comentarios, principalmente, ¿por qué retrocedimos una década? E incluso retrocedimos más de una década. Bueno, entonces la directora, la doctora Kazan, del Programa Mundial de Tuberculosis de la OMS, así como el doctor Caminero, médico neumólogo altamente reconocido en el manejo de la tuberculosis, realizaron algunos comentarios bastante importantes. Por ejemplo, que la COVID resucita la tuberculosis, el VIH y la malaria. Estamos retrocediendo años, ¿no? Varios de estos programas en el mundo se han visto afectados principalmente por la paralización de los recursos, de los programas, por la accesibilidad al tratamiento o al diagnóstico de los mismos. El impacto de la COVID aumentó las muertes por VIH, tuberculosis y malaria en un 10, 20 y 36% respectivamente. Y se ha visto una gran afección de la interrupción de los programas, ya que los mismos, pues bueno, se tuvo que cesar con la prevención, con la profilaxis, la identificación, la búsqueda activa debido
al cese de actividades del personal de salud y los recursos de los diferentes gobiernos o de los diferentes programas en el mundo fueron destinados ya o desviados para la atención de la COVID, ¿no? Por tanto, se ha retrasado el diagnóstico y el tratamiento, mucho, bastante, ¿no? El 78% del programa mundial contra la tuberculosis quedó paralizado. Vean cuántos países, pues bueno, principalmente los países en vías de desarrollo como el nuestro, pues bueno, han quedado prácticamente detenidos para realizar el seguimiento, el tratamiento, o que los pacientes ya diagnosticados puedan acudir a los diferentes centros para poder tomar los medicamentos correspondientes. Para volver a un punto pre-COVID, se estima que se requiere de 28.500 millones de dólares para volver al punto pre-COVID, es decir, antes de que se venga la pandemia en el mundo, ¿no? Por tanto, hemos venido retrocediendo entre 15 a 20 años en el control de la tuberculosis. Vean unos datos bastante importantes, ¿no? Sin más, empiezo con una definición corta con respecto a la tuberculosis. Es una enfermedad infectocontagiosa, granulomatosa, de un curso subagudo crónico. Conocemos al agente etiológico, el Mycobacterium tuberculosis, y puede afectar cualquier parte del cuerpo, predominantemente los pulmones, y nosotros nos vamos a abocar a la edad pediátrica. La tuberculosis infantil, bueno, se considera que un caso de tuberculosis en niños o en niñas o en la edad pediátrica es todo paciente de 0 hasta 14 años al que se diagnostica tuberculosis y a quien se decide indicar y administrar un tratamiento antituberculoso. Definición emitida por la OMS y en la cual hace un hincapié que es bastante importante para todos nosotros que observamos pacientes pediátricos, que la prioridad del tratamiento y del diagnóstico de la tuberculosis infantil debe priorizarse más en los menores de 5 años y dentro de este grupo de menores de 5 años, aquellos pacientes menores de 5 años, de 2 años, perdón, que tengan algún contacto con un paciente adulto que pueda ser diagnosticado mediante baciloscopía u otro medio de tuberculosis. Principalmente puede ser utilizado el GeneXpert o la baciloscopía. Entonces, el contacto epidemiológico es un dato muy importante que hoy en día se viene arrastrando a través de las diferentes programas que nos presentan la OMS. Así vemos varias recomendaciones que vienen surgiendo a través de los años con guías, con recomendaciones en cuanto al manejo, a la profilaxis, al diagnóstico. Y hace unos meses, bueno, hace un mes atrás aproximadamente, ya se viene socializando a través de las redes y de páginas de la OMS esta guía manual sobre la tuberculosis, donde nos presenta principalmente el manejo de la tuberculosis en niños y adolescentes. Y es bastante interesante porque hace hincapié, basado en evidencia, en publicaciones ya revisadas en varias partes del mundo, hace revisiones de los diferentes programas con los cuales se trabaja en el mundo y ha identificado muchos factores en los cuales se debe trabajar hoy en día en los diferentes países. Muy bien. Continuamos con una breve introducción. Entonces, los niños y adolescentes representan el 11% total de los casos de tuberculosis mundial. 1.1 millones de niños y adolescentes se enferman cada año. Vean un dato bastante importante que es prácticamente una realidad y esto, bueno, debe ir en incremento con la pandemia del COVID, ¿no? Los programas nacionales reportan al menos la mitad de los casos, ¿no? No todos los programas nacionales en el mundo, pues bueno, tienen los casos al día. Sin embargo, algunos casos quedan exentos o no realizan el seguimiento correspondiente para poder introducirlo en las estadísticas. El grupo etario más afectado son los menores de 5 años. Esto continúa siendo el mismo punto débil para el tratamiento en los niños y el diagnóstico. 67 millones de niños y adolescentes jóvenes menores de 15 años están infectados. Dato muy importante y de estos, pues bueno, un cierto porcentaje desarrollará la enfermedad en los próximos años. Y entre estos, 2 millones incluidos con tuberculosis MDR y 100.000 son extremadamente resistentes. Vean datos muy importantes, entre los cuales la MDR
o el tratamiento multidrogo resistente contra la tuberculosis en pediatría existe, y esto es a través del contacto, del contagio de un paciente adulto con el cual se mantenga un contacto estrecho. Entonces, veamos cómo se fue comportando la evolución de la tuberculosis en niños a través de diferentes publicaciones. Hasta la gestión 2016, pues bueno, se habían enfermado aproximadamente 850,000 niños que desarrollaron tuberculosis en África y en el sudoeste asiático. Y entre estos, los más importantes, pues bueno, que va incrementando el número de pacientes con tuberculosis MDR, es decir, resistentes a isoniazida rifampicina. Por tanto, y aquí viene un dato muy importante, una alerta que es con respecto a la tuberculosis y a través de las cuales queremos llegar a la conciencia el día de hoy a través de la presentación. Entonces, también observamos que pacientes con tuberculosis, 67 millones infectados, y entre los cuales 2 millones de infantes con tuberculosis MDR, dato muy importante que también mencionamos anteriormente. Ya para el Global Report del 2018, nos reporta que aproximadamente 1 millón de niños en diferentes presentaciones de formas de tuberculosis en el niño, y se va incrementando la tuberculosis multidrogo resistente en el mundo. Bueno, entonces ese es un dato alarmante, y bueno, en nuestros países en estos países de América Latina principalmente y África, donde no se tiene un control muy exhaustivo de los pacientes con respecto al diagnóstico y al tratamiento, los mismos van en incremento. Veamos algunos datos epidemiológicos de nuestro país. La presentación de tuberculosis tanto en niños y como en adultos. Vean cómo el eje troncal son los casos donde más todavía se reportan, principalmente Santa Cruz, seguidos de La Paz y de Cochabamba. Se ha reportado en la gestión 2021 un paciente con meningitis tuberculosa en menores de 5 años, el cual está reportado en el departamento de Santa Cruz. Y algunos datos con respecto a la gestión 2021 para el departamento de La Paz. Un total de casos nuevos de 1,338, ¿no? Que es compatible con los datos anteriormente mostrados. Y acá vemos algún dato muy importante, ¿no? 184 pacientes recibieron una quimioprofilaxis en los menores de 5 años, un dato muy importante. ¿Y por qué? Porque es un punto, nos indica que existió un contacto con un paciente tuberculoso, bacilífero o diagnosticado por algún medio, que nos indica que estos pacientes puedan estar en riesgo o puedan desarrollar. Sin embargo, observaremos cuán importante es la quimioprofilaxis o la terapia preventiva en los pacientes que se encuentran en contacto. Ahora bien, veamos esta pirámide poblacional con respecto a la tuberculosis, con los datos anteriormente mencionados. Y bien, ¿qué observamos? Bueno, que si bien la población mayor de 65 años es una población que presenta alta incidencia con respecto a la presentación de tuberculosis, la edad pediátrica no se encuentra muy bien reportada. Esto concordante con lo que habíamos mencionado anteriormente. Los casos o las fallas que encontramos en los diferentes programas de tuberculosis en el mundo, dadas los protocolos que había mencionado anteriormente, pues mencionan que sí, la edad pediátrica es un punto débil para el diagnóstico y para el tratamiento, por cuanto muchos no son diagnosticados y muchos no son reportados para el mismo. Vean cómo en la edad de 5 a 14 años solamente se encuentra con 14 pacientes para varones y para mujeres con 13 pacientes. En menores de 0 a 4 años, pues bueno, solamente un pequeño porcentaje del mismo. Ahora veamos algunos datos ya locales del Hospital del Niño. Vean, existen sí la tuberculosis de estos 8 pacientes. Bueno, la mayoría presentó una neumonía, pero sin embargo veamos cuál es la edad en la cual principalmente se presentan, ¿no? Generalmente son mayores de 12 años que presentan una neumonía, ¿sí? Y en las cuales se realizan los exámenes correspondientes y se llega al diagnóstico. Inicialmente los diagnósticos pueden ser, sí, variables, puede ser, como acá vemos, un quiste datídico, una neumonía adquirida en la comunidad de una etiología a determinar malformaciones congénitas, o en algunos casos llegamos también al diagnóstico de una TB peritoneal por un dolor abdominal. Y vean cómo llegamos al diagnóstico. Se llegó por diferentes medios, ¿no? Biopsia, baciloscopía, el contacto epidemiológico positivo. Sin embargo, aquí un método que nos ayudó bastante y principalmente en los menores de 5 años es la prueba de GeneXpert,
las cuales fueron positivas y de las cuales pues contamos en el Hospital del Niño en ayuda con el Instituto Nacional del Tórax. Ahora bien, la tuberculosis en la edad pediátrica, pues bueno, ha sido olvidada y hasta ahora que lo venimos identificando y las guías también lo vienen recalcando. ¿Y por qué encontramos esto? ¿Cuáles son las razones por qué ha sido olvidada? Porque si vemos protocolos de nuestro país anterior al 2017, pocos acápites existían con respecto a la edad pediátrica. Y estos mismos razones de olvidar a la edad pediátrica contra la tuberculosis no solamente se dio en nuestro país, sino se ha visto identificado que en el 90% de los protocolos contra la tuberculosis en el mundo, principalmente en los países altamente endémicos, no cuentan con un protocolo o con un acápite dirigido principalmente a la edad pediátrica, aspecto que ahora, hoy en día, se viene recomendando y se toma en cuenta para los diferentes programas de tuberculosis en el mundo, en los diferentes países. Bueno, entonces, ¿por cuáles son las razones? ¿Por qué ha sido olvidada? Bueno, la dificultad en confirmar el diagnóstico. Bueno, esta es una realidad que se viene arrastrando y aún sí, hoy en día vemos que con los medios que tenemos puede ser difícil el diagnóstico, pero sin embargo, vamos a hablar de métodos de diagnóstico que nos facilitan hoy en día una rapidez, nos facilitan el tiempo del diagnóstico y poder iniciar un tratamiento lo más prematuro posible en la medida de los recursos, ¿no? Los niños no suelen ser contagiosos, es lo que principalmente habíamos aprendido, ¿no? Que son paucibacilares, pero sin embargo existen los niños que sí pueden desarrollar la enfermedad y pueden llegar. Pero sin embargo, aparte de los mismos, los niños son los que más se complican hacia enfermedades tuberculosas mucho más graves con complicaciones y que pueden dejar secuelas a la larga. Una percepción errónea de que es suficiente tratar a los adultos para disminuir la incidencia en niños. Bueno, no solamente es tratar a los adultos. Ahora vamos a ver que es importante poder identificar a los contactos de este adulto positivo. Bueno, la falta de adecuada investigación de los contactos. Hasta ahora lo que habíamos visto generalmente es identificar al adulto, pero no fuimos nunca más allá, sí lo sabíamos, pero no pudimos ir más allá en identificar qué fue de este adulto bacilífero positivo, qué fue de su esposa, de sus hijos, de los padres, de los mismos, de los abuelos, de los convivientes en la casa. ¿Sí? No se fue un poquito más allá, entonces ahora vamos a ver cuáles son las recomendaciones que nos brindan para los contactos principalmente. El exceso de confianza en la vacuna de la BCG, si bien es algo muy favorable para prevenir esta enfermedad, principalmente para las formas más graves, no debemos confiarnos en la misma, ya que lo hemos visto y en algunos casos, pues sí, a pesar de que los pacientes se encuentren con la vacuna, desarrollan algún tipo de enfermedad tuberculosa. La falta de investigación e inversión para la edad pediátrica, ¿no? Entonces no se cuenta con muchos datos, pero ahora sí ya estas nuevas recomendaciones que vamos a presentar, pues nos sugieren esto, ¿no? Que principalmente los programas de tuberculosis inviertan mayores recursos y presenten protocolos de investigación para poder implementar y mejorar el tratamiento y el diagnóstico de tuberculosis. La falta de abogacía y movilización en nombre de los niños y de los adolescentes. Y por último, pues bueno, la falta de incorporación de los niños a los diferentes programas. Como lo había mencionado, no existían acápites dirigidos principalmente para los niños, tanto para la TB susceptible como para la TB MDR. Ya para el 2020-2021 existieron algunas guías que fueron adelantando lo que se venía para esta gestión, donde el uso de GeneXpert en aspirados gástricos y heces facilitaba y facilita el diagnóstico para un diagnóstico y un tratamiento oportuno. Y ya se vino en estudios, pues el tratamiento corto en niños y adolescentes que no presenten una enfermedad tuberculosa grave. Y así también el uso con respecto a la bedaquilina y al delamanid en la tuberculosis MDR, dadas las reacciones adversas que presentaban en la edad pediátrica, hoy en día ya con mejores estudios de la farmacocinética y de publicaciones con respecto al uso de estos en edad pediátrica, pues bueno, se tiene mucha mayor seguridad y recomendaciones para el uso. Y bien, nuestras guías, tanto de la última del 2017 con la cual tenemos y con la cual estamos actualmente manejando a los pacientes con tuberculosis,
adultos y niños, pues bueno, nos mencionan algunos puntos que son muy importantes. El contacto, ¿no? Que es expuesto, es aquel persona, en este caso el niño o el paciente pediátrico expuesto a un caso índice, y el caso índice será el caso inicial. Bueno, entonces aquí es un dato muy importante que tenemos que tener en cuenta porque haremos seguimiento a los contactos, que serán principalmente los niños quienes serán el contacto del bacilífero adulto. Esta guía de la OMS, publicada hace un mes aproximadamente, pues bueno, nos menciona un camino a seguir, dos caminos. Primeramente, identificar al paciente susceptible, aquel paciente pediátrico, principalmente menor de 5 años, que se encuentra en un contacto con un entorno familiar expuesto a un paciente con tuberculosis adulto, ¿sí? Este menor va a estar infectado. Bueno, y aquí seguimos dos pasos para el mismo, ¿no? Uno, que es cuando el paciente no presenta ninguna sintomatología, no acude a los hospitales de salud, a los centros de salud para su estudio, ¿sí? No identificamos el contacto, evolucionan hacia la enfermedad y posteriormente a la enfermedad acuden a los centros de salud para poder ser diagnosticados y tratados. Si el tratamiento, pues, es oportuno, diagnosticado y correcto, pues bueno, el paciente podrá resolver, ya que la tuberculosis es una enfermedad curable. Pero también existe otro manejo, otro camino que el cual todos deberíamos seguir, que es principalmente identificar al contacto, aquel paciente que estuvo en contacto con un bacilífero, bueno, o con una enfermedad tuberculosa pulmonar por donde pueda haber estado, sí, pueda haber sido contagiado el mismo. ¿Y cuál es el otro camino? Pues es el tratamiento preventivo, que como verán, pues nos acorta evitar el diagnóstico y el tratamiento y sobre todo complicaciones o secuelas que puedan ir. Entonces, acá un punto bien importante que nos menciona esto es la identificación del paciente con contacto tuberculoso. ¿Para qué? Para poder iniciar el tratamiento preventivo o la terapia preventiva, que es como la que llamamos, o profilaxis, como lo conocemos según nuestro protocolo. Entonces, acá hacemos hincapié en los contactos. ¿Qué hacemos con los contactos, no? Este niño, paciente pediátrico que estuvo en contacto, pues bueno, debemos investigar a los contactos periódicamente, es decir, acudir o indagar en el entorno familiar, preguntar con quiénes vive y a estos niños con los cuales vive o a esa esposa, referirlo a un centro de salud, indagar en los niños, llamar al hermanito si presenta alguna sintomatología, poder estudiarlo, poder realizar la anamnesis, evaluar el estado nutricional, el desarrollo psicomotor de estos niños que puedan ser afectados, ¿no? Entonces, los menores de 19 años tienen alta probabilidad de desarrollar la enfermedad dentro de 2 a 4 años del contacto, del contagio. Bueno, el 18% desarrollará la enfermedad en 2 años sin tratamiento preventivo. Pero vean cómo acá lo puse en negrillas y subrayado. La terapia preventiva de los contactos redujo en un 91% la enfermedad. Entonces, vean cómo podemos prevenir complicaciones, internaciones, y es un ahorro económico tanto para la familia, para el hospital, para el Estado, para el programa, la terapia preventiva. Entonces, solamente con poder identificar a los contactos de este paciente adulto, cual contagió a los niños en este caso, ¿no? Identificar al adulto bacilífero es de gran importancia, es de suma importancia. Entonces, tenemos que ver el entorno familiar o los contactos con los cuales de este adulto bacilífero. La identificación de contactos en el hogar es un pilar que va a evitar complicaciones y principalmente las secuelas y muerte para que los niños no desarrollen enfermedades graves. Seguimos hablando de los contactos. Esta guía nos indica recomendaciones para los programas de tuberculosis en todo el mundo. Uno, implementar programas de investigación de contactos para menores de 5 años. Es decir, que los programas ya vayan más allá de identificar y de diagnosticar al paciente adulto. Es decir, tenemos que ir a buscar a los niños, principalmente aquellos que van a desarrollar una enfermedad tuberculosa mucho más grave. Definir a las poblaciones de riesgo, sean niños, y nos incluye a nosotros, trabajadores en salud, quienes vamos a estar en contacto al momento de realizar la monitorización o el seguimiento a los contactos, ¿no? Las embarazadas y los pacientes inmunodeprimidos. Aprovechar el recurso humano de los diferentes programas. Si bien en nuestro país y en todo el mundo existe
existen diferentes programas, sean de malaria, de inmunizaciones, etcétera, capacitar también a este personal a fin de que colabore a la identificación de pacientes con contacto y puedan tomar decisiones para poder referir o iniciar una terapia preventiva. Que el trabajador de salud acuda a la comunidad en busca de los contactos. Monitorizar a los contactos, es decir, no solamente es identificar que el niño vive con su padre quien padece de tuberculosis, no, sino que si este niño no presenta ninguna sintomatología, pues realizarle un control periódico, sea mensual, sea bimensual, a fin de evaluar si el niño presenta alguna sintomatología y salvaguardar los derechos humanos de los pacientes con tuberculosis y principalmente de los niños. ¿Por qué? Porque aún se viene identificando la discriminación en los pacientes que presentan, que son diagnosticados de tuberculosis, es decir, el estigma de la tuberculosis, así como del VIH, aún continúa. Por tanto, debemos salvaguardar esos derechos humanos y respetar por ética los mismos. ¿Cómo hacemos el abordaje del contacto? Existen varios escenarios con los cuales, según los medios con los cuales podamos contar. Aquí tal vez no lo visualizan bien, pero les voy a describir. En la primera gráfica de la izquierda de la pantalla, pues bueno, vemos a un niño menor de 15 años en contacto con un bacilífero, ¿no? Que tuvo un contacto con un paciente tuberculoso. Si este tendrá síntomas, pues bueno, si el paciente o el menor de 15 años presenta síntomas, debe ser referido a un personal médico capacitado para la identificación mediante pruebas rápidas para la identificación de la enfermedad o del bacilo a fin de tomar una conducta. Si no, pues bueno, se debe realizar un control periódico del mismo. Un contacto de un niño también menor de 15 años, si contamos con radiografía y tiene sintomatología, pues bueno, debemos realizar los estudios correspondientes a fin de descartar el contacto. Bueno, si no, pues bueno, igual, realizar el monitoreo de este paciente. También los contactos en niños menores de 15 años, si él presenta sintomatología positiva y el contacto es positivo, pues bueno, referir a un centro para el estudio correspondiente. Si no, debe realizarse una radiografía y nuevamente evaluar si existe alguna alteración radiográfica para poder realizar otro tipo de pruebas. Si no, debemos realizar un control periódico. Y los niños que viven con VIH y que tengan o no síntomas de tuberculosis, pues bueno, si son positivos para los mismos, debemos realizar el descarte de la presencia del Mycobacterium tuberculosis. Entonces, ya para resumir, para concluir aquí solamente con respecto a los contactos, pues bueno, debemos identificar el caso índice, ¿sí?, de tuberculosis. Si este es MDR, mucho más aún, estar mucho más alertas. Y lo principal, identificar a todos los contactos. Esto se realizará a través de una evaluación en el domicilio, investigar la enfermedad de tuberculosis en los contactos a través de pruebas, radiografías con las cuales podamos disponer en el medio. Ahora bien, viendo la importancia de los contactos, bueno, hablamos de la vacuna. Solo lo vamos a hablar de manera muy rápida. La vacuna aún está vigente en el mundo, aún está recomendada por guías aún actuales y nos ofrece una protección del 91% contra formas graves de tuberculosis, sean meningia, tuberculosis miliar. Existen algunas contraindicaciones para la administración de esta. El embarazo, niños con VIH sin tratamiento o con tratamiento antirretroviral, pero con un sistema inmune inestable, es decir, que no tengan una respuesta aún considerable con respecto a los CD4 para la edad y otras formas de inmunosupresión que aún se puedan estar investigando. Ahora, muy bien, hablábamos de los contactos. En nuestra guía actual, pues bueno, hablamos de la profilaxis, ¿bien? Y esta nueva recomendaciones nos brindan ya un poquito varios escenarios con varios grupos de riesgo en los cuales debemos iniciar la terapia preventiva. ¿Y dónde partirá todo? Pues bueno, si existe un contacto tuberculoso. Bueno, entonces nos presenta escenarios con un paciente VIH o un niño que vive con el VIH y si presenta alguno de los siguientes síntomas, sean tos, fiebre, pérdida de peso o sudoraciones nocturnas. ¿Sí? Si estos síntomas se encuentran presentes, pues debemos investigar la enfermedad tuberculosa. Si la misma no está presente, bueno, por el contacto tuberculoso, por el contacto tuberculoso, debemos considerar si existe alguna contraindicación para iniciar la terapia preventiva.
Bueno, si no existe la misma, pues bueno, debemos administrar la terapia preventiva. Luego vamos a mencionar la terapia preventiva, cuáles son los medicamentos con los cuales podemos iniciar. Ahora, puse aquí en rojo al paciente en contacto familiar, que es el con el cual nosotros vamos a observar en la consulta o en el momento de sospechar de un paciente con contacto con que tuvo contacto con un paciente con tuberculosis. Indagar si este paciente tiene síntomas, pues bueno, descartar o investigar la enfermedad tuberculosa, ¿sí? Si no encontramos la enfermedad, pues bueno, igual debemos buscar alguna contraindicación para iniciar el tratamiento preventivo. Si no existe ninguna contraindicación, bueno, debemos iniciar la terapia preventiva. Y si no, pues bueno, si este contacto familiar no presenta ningún síntoma, podemos ver según el flujograma, ya una característica que conocemos, ¿no? Que son los menores de 5 años y los mayores de 5 años. Si son menores de 5 años, recordar que es el grupo más débil, en el cual va a tener complicaciones para el desarrollo de enfermedades mucho más agresivas. Por tanto, en estos pacientes menores de 5 años, debemos investigar la enfermedad tuberculosa, debemos descartar. Si no existe la misma, pues bueno, podremos iniciar, si no existe alguna contraindicación, la terapia preventiva. Y también, pues, existen los mayores de 5 años. En los mayores de 5 años, pues bueno, podemos realizar otro tipo de pruebas a los contactos con las pruebas de tuberculina, el test de IgA. Si no tenemos disponibilidad de los mismos, podemos realizar una radiografía de tórax. Si estas se encuentran anormales, debemos nuevamente ir a investigar la enfermedad tuberculosa. Si descartamos la misma, considerar el inicio del tratamiento preventivo y administrar los mismos. Y bueno, a todos estos pacientes, pues bueno, debe realizarse un seguimiento periódico con la terapia preventiva. Ahora bien, en esta nueva guía recomendada, pues bueno, vean, nos recomiendan terapias preventivas para los pacientes en niños y adolescentes que tuvieron contacto, ¿no? O si tienen factores de riesgo. Principalmente vamos a ver, vean escenarios, 6 meses o 9 meses de isoniazida diario, ¿sí? En todas las edades. O 3 meses de isoniazida más rifampicina semanal en la edad de 2 años y más. O 3 meses de isoniazida más rifampicina diarios en todas las edades. O 1 mes de isoniazida diario más rifampicina en mayores de 13 años. O 4 meses de rifampicina diarios en todas las edades. Puse en rojo subrayado para los mismos porque son los medicamentos con los cuales nosotros contamos en nuestro país. Actualmente en nuestra guía del 2017 nos menciona todavía la profilaxis o la terapia preventiva de 6 meses con isoniazida, pero vean cómo esto va cambiando o va actualizándose mucho más para poder utilizar otro tipo de fármacos, más allá de la isoniazida. Entonces, podemos actualizar un tratamiento preventivo ya con isoniazida más rifampicina, o 4 meses de rifampicina todos los días en todas las edades. Son medicamentos con los cuales contamos, pero dependen mucho de su dispensación a través del programa de tuberculosis. Y acá menciono y pongo en remarco rojo los regímenes con los cuales vamos a administrar la terapia preventiva y las dosis. Bueno, habíamos mencionado de 3 meses de isoniazida más rifampicina. Aquí tenemos a la isoniazida. Acá ya hace una clasificación mucho más precisa en menores de 10 años y mayores de 10 años. Aquí vemos las dosis en menores de 10 años de 10 miligramos kilogramo peso día y de mayores de 10 años de 5 miligramos. Asimismo, la rifampicina en menores de 10 años con 15 miligramos kilogramo peso día, mayores de 10 años con 10 miligramos kilogramo peso día. Y algo que se nos hace un poquito familiar cuando vemos estas tablas ya clasificadas por kilogramo, pues bueno, son similares a las del protocolo de VIH, ¿no? Donde nos menciona ya directamente, según el peso, los ml que debe tomar el paciente con VIH. Entonces acá también ya hace otra clasificación facilitando la administración y la dosificación de esta terapia preventiva, ¿sí? Combinada con isoniazida y rifampicina. Y acá también quiero hacer mención que en esta nueva guía, como lo habíamos mencionado, no existían formulaciones
formulaciones acordes para la edad pediátrica y debíamos depender de las de adultos. En esta guía, pues hace también recomendación a la presentación de nuevas presentaciones con las cuales nosotros ya debemos ir actualizándonos a fin de poder trabajar en un futuro con esto, ¿no? Entonces, ya aquí ya vemos una tableta de isoniazida más rifampicina de 50 y 75. Bueno, entonces acá abajo vemos la otra terapia preventiva o la otra terapia de profilaxis, que es de 6 meses con isoniazida o 9 meses con isoniazida. Con las mismas dosis ya existe la tableta que tenemos en nuestro medio de 100 miligramos de isoniazida y la otra terapia, la última, de 4 meses con rifampicina, ¿sí? Con las mismas dosificaciones anteriormente mencionadas. Continuamos hablando de la terapia preventiva. Recordamos que también existe el grupo de tuberculosis MDRs. Cuando estamos frente a este escenario, pues bueno, estas nuevas guías nos recomiendan la terapia de 6 meses de levofloxacino diario. Ahora bien, aquí ya con respecto a la dosificación por edades y el peso, nos los recomienda de variados grupos según el kilogramo peso. Ahora bien, acá nos menciona, y lo puse en rojito también, una levofloxacina de 100 miligramos dispersable en tabletas para niños. Al menos mi persona no conoce esto en nuestro medio, pero es algo que nosotros a lo cual debemos exigir y debemos llegar para poder tener una terapia preventiva en los pacientes que se encuentran en contacto con un paciente con TB-MDR. Ahora bien, vamos a resumir un poquito la clínica. El contacto epidemiológico, ya lo había mencionado, continúa siendo un pilar. ¿Por qué? Porque a través del mismo podemos tomar conductas preventivas a fin de evitar complicaciones del desarrollo de la enfermedad. Y entre los síntomas más presentes o más comunes para esta enfermedad estarán la tos, la cual puede ser persistente o que no resuelva en el tiempo, ¿sí? Una fiebre prolongada y sudoraciones nocturnas, hiporexia, pérdida de peso, poca ganancia en las curvas o una curva estacionaria en la ganancia de peso, talla, ¿sí? Fatiga inusual y decaimiento general con respecto a las actividades que el niño pueda realizar. Entonces, son datos muy importantes que tenemos que tener en cuenta, sobre todo la ganancia de peso es un dato muy importante que tenemos que tener en cuenta y con lo cual nos topamos siempre en la consulta. Ahora bien, vámonos al diagnóstico. El cultivo continúa siendo el gold standard para el diagnóstico del Mycobacterium de la enfermedad tuberculosa. Bien, pero sin embargo, en niños es muy diferente al de los adultos. Los adultos colaboran, es mucho más fácil la obtención de muestras para la identificación del bacilo, pero sin embargo en los niños es muy dificultoso. Y esto, pues bueno, no es de hoy, esto viene ya desde hace varios años, desde que existe la enfermedad para el diagnóstico en la edad pediátrica. Bueno, entonces continuamos topando con este problema, pero sin embargo ya vino surgiendo mucha más tecnología que nos facilita el diagnóstico en esto. Entonces, debemos seguir basándonos en el antecedente epidemiológico, las consideraciones clínicas que habíamos mencionado. Podemos utilizar la prueba del PPD y posteriormente apoyarnos en pruebas de laboratorio y de gabinete. No olvidar que a pesar de que la edad pediátrica se caracterice por ser paucibacilar, aunque los exámenes bacteriológicos nos resulten negativos, no descarta la enfermedad y nos recomiendan que nosotros debemos posteriormente realizar nuevamente otros estudios si el caso amerita, si la clínica amerita, si la epidemiología lo amerita. Es así que llegamos a un método diagnóstico de biología molecular, que es el GeneXpert, que ya lo habíamos conocido, que ya lo conocemos, que lo tenemos en nuestro medio, que es una prueba que llegó a nuestro país por el programa de VIH, ¿sí? Inicialmente hubieron 9 equipos en toda Bolivia para los 9 departamentos, pero ya posteriormente el programa de tuberculosis ya amplió más y se tiene estos equipos en el Instituto Nacional del Tórax, en el Alto, en el CRA, donde pueden realizarse, donde pueden enviarse las muestras. ¿Cuál es el objetivo del GeneXpert en la edad pediátrica? Pues bueno, captar a los niños con tuberculosis, captarlos tempranamente, captar a los MDR, prioridad en el control de la tuberculosis y seguimiento a los niños con VIH. Debe ser utilizado en vez de la baciloscopía y cultivo en el diagnóstico del MDR y de VIH. Recordar que en la edad pediátrica topamos con el problema de la baciloscopía y del cultivo. Sin embargo, acá ya
tenemos en nuestro medio pues el GeneXpert, que ya desde hace varios años nos viene facilitando el diagnóstico de tuberculosis. Debe aplicarse en todos los niños sospechosos y ya viene y debe reemplazar a la baciloscopía, al cultivo y a la anatomía patológica en los pacientes con tuberculosis extrapulmonar. ¿En qué consiste el GeneXpert? Pues bueno, y la identificación del ADN, y entre este ADN pues nos ayuda a identificar el gen que codifica para la resistencia a la rifampicina. Por tanto, en sus inicios solamente teníamos un programa o un software que trabajaba solamente con líquido cefalorraquídeo y con esputo. Ahora ya en el Instituto Nacional del Tórax, esta prueba, pues bueno, puede ser aplicada para diferentes tipos de tejidos, ¿no? Sean biopsias, sean líquidos, y tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad. Por tanto, nos identifica al bacilo, la presencia del bacilo, y nos identifica si existe la presencia del gen que codifica para la resistencia a la rifampicina. El resultado lo podemos obtener en un lapso de 90 a 2 horas, tal vez, y aquí en nuestro medio tal vez podemos obtenerlo hasta en 12 horas con ayuda o con facilitación del personal que trabaja en estos centros, ¿no? ¿Cuál es el resultado que obtenemos de este GeneXpert? Uno, solamente nos menciona que existe la presencia de la tuberculosis, del bacilo de tuberculoso con resistencia a la rifampicina. El segundo caso, que puede existir la tuberculosis sin resistencia a la rifampicina o que el bacilo no sea detectado. Son 3 resultados con los cuales debemos obtener. Muy bien, entonces ya el GeneXpert es un estudio que, bueno, es una prueba que viene siendo altamente utilizada en los diferentes países, bueno, entonces ya viene siendo validado a través de diferentes estudios que respaldan el uso de esto en las edades pediátricas, ¿no? Asimismo, está respaldado para las tuberculosis extrapulmonares, es decir, aquellas tuberculosis ósea, tuberculosis ganglionar, las cuales también facilita el diagnóstico, ¿no? Entonces, como verán, nos facilita el diagnóstico, nos facilita el tiempo, nos garantiza un tratamiento oportuno y temprano a fin de evitar complicaciones posteriores para la misma. Y acá veamos algo mucho más que viene surgiendo hoy en día. No lo tenemos en nuestro medio, pero sin embargo tenemos que tenerlo en cuenta y tenemos que conocerlo. Que si bien en nuestro medio existe el GeneXpert, ya en países modernos del primer mundo, pues existe el Ultra GeneXpert, y que es un método similar al GeneXpert, pero que con mucha mayor sensibilidad. ¿Y cuál? Algunas de las características, y aquí las compara con otros métodos de diagnóstico como la baciloscopía a través de la tinción Ciel-Nielsen, las pruebas de auramina, el GeneXpert, el Ultra GeneXpert y el cultivo. Vean entonces cuál es las unidades formadoras de colonia, ¿sí? El GeneXpert necesita entre 10 a la 2 o 10 a la 3 para poder ser detectado en el equipo, en el software. El Ultra GeneXpert, como verán, necesita de 10 bacilos solamente para poder ser detectado en este equipo. Algo que en la edad pediátrica, pues bueno, nos facilitaría bastante el diagnóstico. Y no solamente eso, que también identifica la resistencia a la rifampicina, es decir, si este niño estuvo en contacto con un paciente MDR. Es algo muy importante. Y vean, en comparando con el cultivo demoramos meses, semanas para el mismo, pero esto nos agiliza el tiempo. Vean en cuánto tiempo podemos tenerlo con el resultado de GeneXpert y de Ultra GeneXpert mucho más aún, pero es un método que nosotros como sociedad, pues bueno, deberíamos exigir a futuro al programa para poder contar con el medio del mismo. Ahora vean, con respecto a la sensibilidad y a la especificidad, el cultivo continúa siendo el gold estándar, ya lo había mencionado, pero tenemos por detrás al Ultra GeneXpert y al GeneXpert. Vean entonces que sí es posible poder contar con nuestro medio. Entonces debemos darle un adecuado uso para el diagnóstico y universalizar el uso de este GeneXpert, ¿no? Que sea accesible para todos, ¿no? Para todos los pacientes que se encuentren en sospecha o con contacto con un paciente tuberculoso. Ahora bien, hablábamos de qué tipo de muestras. En un inicio, aquí hablamos en La Paz, solamente era líquido cefalorraquídeo y esputo. El líquido cefalorraquídeo solamente para los casos de tuberculosis meningia. Sin embargo, obtener un esputo en la edad pediátrica es algo también que nos dificulta el diagnóstico, ¿no? Depende mucho de las características del paciente, de la edad, si colabora o no, el inducir el esputo mediante la nebulización, etcétera. Pero sin embargo, acá ya el GeneXpert
puede ser, y lo sustento aquí nuevamente con esta publicación, con esta recomendación, que puede ser utilizado para varios tipos de muestras, ¿no? Sean esputos, fluidos gástricos, aspirado nasofaringio, heces, líquido cefalorraquídeo, biopsias de ganglios, líquido pleural, líquido peritoneal, líquido pericárdico, líquido sinovial, orina, y en algunos casos, pues bueno, si el software lo permite y está para el mismo, hasta en sangre. Y una ventaja, nos ayuda a identificar la resistencia a la rifampicina, sí. El Ultra Gene Expert, en esta recomendación, pues bueno, nos ayuda a identificarlo en el esputo, fluidos gástricos, aspirado nasofaringio, heces, líquido cefalorraquídeo y biopsia de ganglio. Son los que más frecuentes se van a presentar, las enfermedades más frecuentes o donde vamos a poder obtener más muestras en la edad pediátrica. Y nos facilita también la identificación de la resistencia a la rifampicina. Esto en comparación con otro tipo de pruebas que puedan ser mucho más costosas, que puedan ser mucho más morosas y que no ayudan a la identificación de la resistencia a la rifampicina. Y esto nos facilita, nuevamente lo repito, tiempo e iniciar un tratamiento oportuno a fin de evitar complicaciones. Ahora acá, vámonos, ¿cuál es el tipo de muestra ideal? Bueno, o cuáles son los tipos de investigaciones que deben realizarse para los diferentes tipos de tuberculosis, sean pulmonares o extrapulmonares. Bien, para la tuberculosis de nódulos linfáticos, pues bueno, podemos utilizar radiografía, ultrasonido, la biopsia, ¿sí? Que son válidas en nuestro medio, sí, pero también vean acá, el Gene Expert y el Ultra Gene Expert se están recomendados para los mismos, ¿no? Para la tuberculosis pleural, si bien podemos igual realizar muchos tests, el Gene Expert y el Ultra Gene Expert continúan también estando presentes en estos, ¿no? Para la tuberculosis meningia, además de estudiar el líquido, las características citoquímicas del líquido cefalorraquídeo, podemos aplicar el Gene Expert, el Ultra Gene Expert a este líquido cefalorraquídeo. A la tuberculosis miliar, lo propio. Vean entonces cómo está presente el Gene Expert y el Ultra Gene Expert para las muestras para poder descartar una tuberculosis miliar. Entonces vean cómo se va haciendo presente el Gene Expert, presente para todo tipo de formas de presentación de tuberculosis. Y continuamos. Entonces, para la tuberculosis abdominal, además de estudiar las características del líquido, y además de realizar el cultivo, que continúa siendo el gold estándar, lo recalco nuevamente, podemos utilizar el Gene Expert y el Ultra Gene Expert para el mismo. La tuberculosis espinal, lo propio, mediante la obtención de una biopsia, podemos utilizar el Gene Expert y el Ultra Gene Expert. Líquido pericárdico, también, bueno, tuberculosis ósea o articular, también podemos utilizar el Gene Expert, ¿no? A esto recalcar que no quiero menospreciar los otros estudios que podamos realizar, sean tomografías, radiografías o estudios de líquidos, etcétera, ¿no? Sí son válidos para poder realizar un abordaje completo al paciente con sospecha de tuberculosis o con el diagnóstico de tuberculosis, ¿no? Pero lo que nos ayuda es evitar el tiempo y identificar al bacilo, ¿no? Aquí me dice, aquí está el bacilo, y si existe o no existe la resistencia a la rifampicina. Entonces, es lo que queremos demostrar con este método, que el Gene Expert que tenemos en nuestro medio es bastante útil para el diagnóstico. Y acá vemos algunos flujogramas, principalmente, vamos a ver dos flujogramas que les va a hacer recuerdito un poquito a los criterios de Kaplan-Toledo, ¿sí? Que ya quedaron un poquito atrás. Entonces, en menores de 10 años con síntomas sugestivos de tuberculosis pulmonar, ¿sí? Si existe la presencia de algún signo de peligro, de urgencia, pues bueno, deberemos referirlo a un centro especializado para tratar los mismos, pero si no existen los mismos, indagar nuevamente, ¿no? Es un paciente menor de 2 años que vive con VIH, que pueda tener malnutrición. ¿Qué debemos realizar? Pues bueno, realizar lo que habíamos mencionado anteriormente. El estudio de colección de muestras para poder estudiar mediante pruebas de biología molecular, sean estas, e identificar al bacilo, ¿no? Y entre estas, en las que contamos en nuestro medio y nos menciona el flujograma, tenemos al Gene Expert, con la cual disponemos en nuestro medio, ¿no? Existen otros, como la identificación del lipoarabino manano, para la detección del Mycobacterium tuberculosis. Si tenemos en el medio, podemos utilizarlo. Si no, nos menciona que podemos utilizar otro tipo de pruebas, ¿no? Entre las cuales ya lo menciono nuevamente, el Gene Expert.
Y un dato muy importante, el contacto familiar con tuberculosis en los 12 meses previos, ¿no? Si existió el contacto tuberculoso, pues bueno, nos indica que debemos iniciar tratamiento. Ahora vamos un poquito más allá, el score de los signos y síntomas y la radiografía. Vean acá los síntomas y síntomas que habíamos mencionado anteriormente, son asignados un cierto puntaje para los mismos, y la radiografía, en la cual, si bien en la edad pediátrica principalmente en los menores de 5 años, no mostrarán este tipo de imágenes, en los mayores de 5 años principalmente y más en los mayores de 10 años pueden presentar esta forma pulmonar, que es la más típica del adulto, ¿no? Entonces también se les va asignando un cierto puntaje, y si la sumatoria de este puntaje al momento es mayor a 10, pues bueno, debe iniciarse un tratamiento contra la tuberculosis. Vean cómo nos realiza un flujograma bastante práctico y que puede ser utilizado con los recursos que puedan tener los diferentes países o los diferentes programas en el mundo, ¿no? Y en nuestro país, con el GeneXpert. Acá es el mismo flujograma, simplemente que acá no nos basamos con radiografía, simplemente toma en cuenta la sintomatología y las pruebas con las cuales se pueda contar. Bueno, entonces acá igual, si la sumatoria de la sintomatología presente en este cuadro es mayor a 10, pues bueno, debemos sospechar de tuberculosis e iniciar el tratamiento contra el mismo. Ahora bien, recordar que el tratamiento para la tuberculosis pulmonar es en nuestro medio pues algo muy prolongado, ¿sí? Y por lo cual generalmente no existe mucha adherencia para el mismo. Y ya, pues bueno, estas recomendaciones nuevas de la OMS vienen siendo mucho más prácticas. Y ya como lo había adelantado en las primeras diapositivas, ya se venía presentando publicaciones con respecto al acortamiento del tratamiento. Y bien, y acá les presento, pues bueno, lo más actual que con respecto al tratamiento frente a la tuberculosis. En pacientes menores de 3 meses o con peso menor de 3 kilogramos, en una tuberculosis pulmonar, pues se puede utilizar una terapia de 2 meses con isoniazida, rifampicina, piracinamida o isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, con una fase de continuación de 4 meses con isoniazida y rifampicina. Ahora bien, esta norma pues nos agrega algunos puntos muy importantes con respecto a si existe la presencia o no de severidad. Los niños y adolescentes de edad de 3 meses a menores de 12 años que presenten una tuberculosis pulmonar, la cual no es grave, ¿sí? Pueden llevar un tratamiento de una fase intensiva de 2 meses con los medicamentos mencionados, y vean la fase de continuación, se acorta a 2 meses, por tanto son un total de 4 meses. Y esto es algo pues novedoso, es algo ya innovador que nos viene presentando las guías. ¿Y cuándo se prolonga? Bien, cuando existe la presencia de grados de complicación de una tuberculosis pulmonar grave, es decir, que comprometa la vía respiratoria, que presente secuelas, entre otras, y acá sí se continúa con el esquema ya conocido de 2 meses de fase intensiva y de 4 meses de fase de continuación con este tipo de medicamentos. Y bien, vean en adolescentes ya de edades entre 12 a menores de 16 años, de la misma manera. Si no presentan una tuberculosis grave, pueden llevar tratamientos de una fase intensiva de 2 meses y una fase de continuación de 2 meses, ¿no? Los pacientes con tuberculosis grave o con algún grado de complicación, pues bueno, pueden llevar el esquema igual de 2 meses de fase intensiva y 4 meses de fase de continuación. Y ya, bueno, algunos vemos en otros, en adolescentes de 16 a menores de 20 años, tuberculosis pulmonar y algún grado de severidad, igual, de la misma manera, 2 y 4 meses, ¿no? Entonces, vemos cómo se puede comportar y cómo ya el tratamiento acortado para la tuberculosis existe. Ojo que aquí no es, la guía no menciona que debe ser 2 y 2, ¿no? Esto va mucho con respecto a ¿qué? Al cuadro clínico que vaya presentando el paciente. Si es un paciente que inició tratamiento, debe tener una mejoría clínica, sintomática, ya que el tratamiento en la fase intensiva mejora y tiene alta tasa de recuperación. Por tanto, la clínica, nuestra madre, debe ir
de la par con el tratamiento, ¿no? Es decir, debe haber una resolución de la clínica, ausencia, disminución de la fiebre, acortamiento de la fiebre, desaparición de la misma, ganancia de peso, ganancia de fondo estatural, mejoría clínica del paciente con respecto a las actividades que realizaba cuando se encontraba con la tuberculosis al momento del diagnóstico, ¿no? Entonces, vean que es algo siempre que debe evaluarse y como médicos, pues bueno, lo recomendamos. Aquí les presento pues ya las dosis recomendadas para el tratamiento de primera línea en niños y adolescentes para la tuberculosis, ¿no? Esto no está incluyendo la tuberculosis meningia, ojo, ¿sí? Entonces las recomendaciones con respecto a las dosis ya va variando un poquito. La isoniazida a 10 miligramos kilogramo peso, piracinamida 35, etambutol 20 miligramos kilogramo peso día. Ahora, las dosis recomendadas para pacientes con un régimen intensivo de 6 meses de isoniazida, piracinamida y etionamida. Pues bueno, para las meningitis drogosensibles, es decir, de una tuberculosis susceptible o sensible, ¿no? Entonces, ya las dosis varían, como se verá, en las dosis meningias son un poco ya más elevadas dada la farmacocinética para penetrar al líquido cefalorraquídeo. Y acá ya, pues bueno, esta guía nos facilita mucho más cuando ya tenemos tabletas dispersables, ¿no? En las cuales ya vienen combinadas o de otra forma de presentación. Acá vamos viendo ya nuevas presentaciones de tabletas para la edad pediátrica, ¿no? Entonces, acá ya dado el peso, nos va facilitando cuántas tabletas debemos administrarlas, ¿no? En diferentes tipos de grupos de pesos. Y es algo que ya nos viene facilitando, entonces es algo que habrá que tenerlo a la mano en su momento. Y bueno, no es el objetivo de la charla del día de hoy, pero sí debemos recordar que el tratamiento de la tuberculosis MDR en niños también existe y es similar casi al adulto. Y si bien se fueron reportando algunos medicamentos que principalmente presentaron bastante reacciones adversas al manejo de los mismos, por tanto no se venían recomendando en la edad pediátrica. Hoy en día ya en estas nuevas recomendaciones, pues bueno, se da ya bastante apoyo, dada los estudios de farmacocinética y de estudios a las reacciones adversas, principalmente de la bedaquilina y del delamanid en estos mismos, ¿no? Entonces, ¿de dónde partirá el tratamiento de un paciente para TB-MDR? Pues bueno, principalmente del contacto con un paciente adulto, TB-MDR también, ¿no? Y bueno, aún no tenemos presentaciones muy amigables, que digámoslo, en nuestro medio, que es un objetivo que también debemos remarcar al momento de elaborar una nueva guía y exigir al programa la presentación de las mismas. Aquí ya vamos presentando los diferentes grupos de fármacos para la tuberculosis MDR con las dosis. Y nuevamente, bueno, y esa es la guía más actualizada. Lo clasifica en 3 grupos, ¿no? El A, B y C. Y entre las novedades que tenemos para la edad pediátrica, pues bueno, como lo había mencionado, es la bedaquilina, ¿sí? Que puede ser ya usado en menores de 6 años, siempre y cuando descartemos que exista una resistencia a las fluoroquinolonas. Y también el delamanid, que puede ser usado también ya en menores de 3 años. Y entre otros los medicamentos que sí ya los conocemos y con los cuales podemos contar en nuestro medio. Ahora bien, ya casi por cerrar la charla y dado cumplimiento a los objetivos que les había mencionado, ¿qué les quiero llevar o transmitir? Que podamos utilizar para el diagnóstico o ante la sospecha o al contacto el GeneXpert, ¿no? El cual contamos en nuestro medio y poco a poco ya hacia un principio se mencionaba que esta debería ser una prueba universal. Hoy en día ya se está logrando esto y se puede enviar muestras de diferentes pacientes y no solamente de los pacientes con VIH o los pacientes que hayan estado en contacto, sino en todo aquel en el cual nosotros sospechemos, ¿sí? Y entre otras, conocer que en el mundo existe, sí, ya el Ultra GeneXpert, que también nos ayuda a detectar la resistencia a la rifampicina y que cuando llegue a nuestro medio, pues bueno, también trabajemos en socializar el mismo, de que debe ser de carácter universal y nos ayude principalmente, va a ser de mucha más utilidad en la edad pediátrica, donde el diagnóstico es mucho más dificultoso. Y bien, dando ya algunas conclusiones, pues bueno, indagar en el medio del paciente adulto tuberculoso, es decir, nuevamente repito, el contacto de la esposa, de los niños, de los abuelos, que convivan con este adulto identificado, ¿no?
monitorizar a los contactos, ¿sí? Debemos realizar un seguimiento periódico, no es descartar la tuberculosis o realizar una radiografía y se va para la casa, no, sino que realizar un seguimiento mensual, puede ser en los pacientes más pequeños, en menores de 2 años, hasta bisemanal, a fin de que de poder identificar algún factor o la ganancia de peso que en los cuales puedan ser un dato clínico de alerta para poder identificar o iniciar una terapia preventiva para los mismos. Contar en nuestro medio ya a través del programa de tuberculosis con medicamentos ya mucho más amigables, ya lo hemos visto en la guía, se tiene presentaciones mucho más pediátricas, tabletas de menor dosis, como ya lo habíamos visto, la de isoniazida y de rifampicina que viene de 50 y de 75, que es una presentación que esperemos tenerla muy pronto para nosotros poder tratar tanto a los pacientes con tuberculosis, así como la terapia preventiva. Y sí necesitamos una actualización de una nueva normativa nacional con estas recomendaciones que acabo de mencionar, ¿no? Con esto no quiero desmerecer al programa que tenemos, el programa sigue vigente, no estoy cambiando nada, solamente estoy dándoles a conocer lo nuevo que existe con respecto a la tuberculosis en el mundo, con respecto a la terapia preventiva, al estudio de contactos, al inicio del tratamiento y al acortamiento que existe, que es algo también novedoso que ya se vino describiendo. Necesitamos nuevas también formulaciones para los niños, sean estos en jarabes con saborizados para los mismos, para fin de garantizar una adherencia de los mismos, ¿no? Muchas veces los niños, su gran mayoría, pues bueno, abandonan el tratamiento, uno por esto, o porque la mamá simplemente no puede realizar el cálculo de una tableta o de partir la tableta, ¿no? Entonces, esto es muy importante para crear ya formulaciones que estén prácticas y disponibles para el medio del paciente con contacto o de tratamiento con tuberculosis. Y bueno, tenemos que ya universalizar el Ultra Gene Expert, que tenemos que traerlo a nuestro país para fin de que podamos realizar la aplicación del mismo en la edad pediátrica, y del Gene Expert, pues bueno, que lo tenemos en nuestro medio, podemos utilizarlo para fin del diagnóstico en la edad pediátrica, que es bastante útil, y bueno, se nos hace bastante práctico para identificar al paciente tuberculoso, al contacto, y a iniciar una terapia preventiva oportuna o un tratamiento ya dirigido oportuno. Con esto concluyo, por favor. Muchas gracias a todos los presentes. Espero, por favor, algunos comentarios de nuestros panelistas. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor, por tan linda y tan completa presentación. Si tienen preguntas, por favor, pueden levantar la mano o pueden escribirlas en el chat. Aquí, de hecho, ya tenemos una pregunta. ¿Cuál es la utilidad actual del PPD, doctor? De la doctora María René Álvarez Arroyo. ¿Cuál es la utilidad actual del PPD? La doctora María René Álvarez Arroyo. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Si bien me decía de manera, creo que superficial, el PP no es una prueba que nos ayude a realizar diagnóstico de tuberculosis, ¿no? De la enfermedad. Doctor, ¿sí podría apagar su video? Sí, se escucha mal. Por favor. Ok, muy bien. Muchas gracias, doctora Gabriela. Con respecto a la pregunta de María René, ¿cuál es la utilidad del PPD? Bueno, solamente para mencionar, el PPD no nos ayuda a decir, no nos ayuda en el diagnóstico, no brinda un diagnóstico de enfermedad tuberculosa, ¿sí? El PPD nos sirve más para indagar el contacto, ¿sí? El contacto con el bacilo tuberculoso, con el cual nosotros podemos ayudar al paciente y orientar una terapia preventiva, si el caso lo amerita. Si bien el PPD no existe ya la recomendación en el programa, aún en nuestro medio para el diagnóstico o para la terapia preventiva podría ser altamente útil, pero sin embargo, pues bueno, nuestro programa ya no dispensa de los mismos y no estamos a la disponibilidad de utilizarlo en nuestro medio. Pero sin embargo, yo sí recomendaría todavía el uso del PPD en nuestro medio. Ojo, y recalco nuevamente, no es para el diagnóstico, es para el estudio principalmente del contacto.
Gracias. Gracias, doctor. También añadir que el PPD nos sirve para identificar las tuberculosis latentes, ¿no? Que no lo utilizamos en nuestro país, pero sí se utiliza para identificar tuberculosis latentes en niños. Tenemos otra pregunta. Doctora Paola, su micrófono se apagó. Tenemos otra pregunta que es de la doctora Cecilia Ordóñez y es así. Cuando un paciente está hospitalizado con diagnóstico de TB, en el tratamiento también debe descansar de la dosis los días domingos, considerando que el paciente está hospitalizado. Gracias. Otra pregunta ahí. ¿Dónde están realizando el estudio de PPD en La Paz? Gracias. Gracias. Con respecto a la pregunta de la doctora Cecilia Ordóñez, si el paciente se encuentra hospitalizado y está recibiendo tratamiento para la tuberculosis, no se deben descansar los días domingos, ya que está internado y el tratamiento aquí sí es garantizado y sí es supervisado, es una característica muy importante. Y debe continuarse aún en días feriados, domingos, etcétera, no se debe suspender. Es más, es algo favorecedor para la terapia del paciente. Con respecto a la pregunta del doctor Jaime Mendieta, ¿dónde están realizando el estudio del PPD en La Paz? No, la verdad desconozco, no conozco algún lugar. Como le dije, el programa ya no recomienda este estudio, no se encuentra en el protocolo. No conozco si existe algún medio o por algún lado el uso de las mismas. Ok, muchas gracias, Omar. Ahora vamos a dar paso a nuestras panelistas. Vamos a comenzar con la doctora Dayana Parra. Su comentario, doctora, por favor. Buenas noches. Adelante, doctora Parra. ¿Me escucha? No sé si se ve la pantalla, he compartido mi pantalla. Sí, podemos ver su pantalla, doctora. Muchísimas gracias. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Solamente es una intervención bastante corta, no es una exposición. Solamente quisiera puntualizar, ¿no? Algunos aspectos que me parecen muy importantes, ¿no? La tuberculosis en la edad pediátrica, pues realmente estos últimos años han tenido una connotación muy importante, ¿no? Con todos los cambios que hemos tenido con la pandemia, pues se espera que el número de casos haya aumentado, ¿no? Esto por el simple algoritmo que tenemos, ¿no? El confinamiento, pues ha condicionado un hacinamiento. Considerando que la tuberculosis pues, es una enfermedad, es considerada una de las enfermedades más contagiosas, ¿no? Que existe, de las que puede permanecer en el ambiente hasta más de 2 horas, inclusive hasta 8 metros del caso índice, ¿no? Es una enfermedad bastante contagiosa, pues el hacinamiento obviamente va a aumentar la transmisión y esto pues empeora con la situación pues que se tuvo una menor atención médica, ¿no? Sobre todo en los pacientes pediátricos. Ya lo decía la OMS este 24 de marzo en el Día Mundial de la Tuberculosis, refiriéndose a ese tema, pero también al tema de Ucrania, ¿no? Bastante interesante, considerando que este país tiene una alta carga de tuberculosis y MDR, están hacinados y considerando también la migración que está teniendo, ¿no? Entonces, la OMS también mostró la preocupación en este aspecto. Por eso que me parece muy importante tomar en cuenta todos los aspectos que se hablan el día de hoy. Quiero puntualizar 3 cosas nada más, o sea, en relación al diagnóstico, tratamiento y la profilaxis, ¿ya? En relación al diagnóstico, sí quiero que tomen en cuenta la muestra. Esta última, bueno, en realidad desde la anterior guía, no es necesario, no es absolutamente necesario contar con un diagnóstico bacteriológico para el inicio del tratamiento, ¿no? De hecho, las directrices puntualizan muy bien cuándo se puede iniciar el tratamiento, inclusive sin tener una baciloscopía o algún
estudio molecular o inclusive si es radiografía, ¿no? Ya podríamos iniciar en ciertas condiciones el tratamiento de tuberculosis. Sin embargo, definitivamente es importante tratar de pues, encontrar al vacío, ¿no? Tratar de corroborar. Esto sobre todo para ver lo que es la resistencia a la rifampicina, ¿no? Entonces, en relación a la muestra, pues sí es bien importante, lamentablemente como lo dijo el doctor Acho, la muestra sí es difícil. Sin embargo, pues aumenta mucho su efectividad si es que lo hacemos con el estudio inducido, por ejemplo, ¿no? Con el simple hecho de nebulizar con una solución hipertónica, pues podemos aumentar la posibilidad del diagnóstico bacteriológico. De hecho, en adultos se está usando mucho ya. Antes, lo que los adultos más o menos recomendaban era el lavado bronquialveolar, ¿no? Sin embargo, han visto que con el lavado bronquialveolar pues, se diluye la muestra y hay muchos falsos negativos. Y ellos también ya están optando por el estudio inducido y están nebulizando también, porque en adultos tampoco es que todos expectoran, ni tampoco todos tienen una muestra muy adecuada, ¿no? Entonces, un poquito también en relación a lo que nos dice esta última directrices de este año, pues es considerar al paciente pediátrico. Pues esta es una imagen, no voy ya a describir la fisiopatología, solamente quiero mostrarles que si bien los niños hacen una tuberculosis extraprimaria, ¿qué quiere decir? Que hacen una primoinfección, hacen el complejo primario y directamente se van a una tuberculosis primaria progresiva, donde no hacen cavernas, ¿no? Como en el adulto. En el adulto, pues a partir de una lesión latente, hace una tuberculosis secundaria y se forma una caverna, ¿no? La caverna es sinónimo de que el paciente es facilígeno. Entonces, en estas recomendaciones, en estas últimas directrices, considerando el número de casos, considerando países en vías de desarrollo, también considerando que en muchos países, pues lamentablemente no hay la descentralización del diagnóstico molecular, es decir, en nuestro país lamentablemente el GeneXpert no está totalmente accesible, ¿no? Lo tenemos en 2, 3 lugares y en horarios específicos, ¿no? Entonces lo que nos dice también esta guía es que podríamos considerar a partir de los 8 años la posibilidad de que estos pacientes hagan cavernas, ¿no? Y si hacen cavernas, pues hay la posibilidad de que sean bacilíferos, por tanto, podríamos realizar a partir de esta edad una baciloscopía, ¿no? Considerando que este es un estudio mucho más factible que usualmente la mayoría de los laboratorios pues lo realizan, ¿no? Obviamente una baciloscopía negativa nunca nos va a descartar una tuberculosis, ¿no? Hay que seguir pues investigar. No solo este aspecto. Bueno, también dentro de las novedades de las directrices, pues están considerando apoyar el uso de muestras no invasivas, ¿no? El caso de las heces. Nada más que para procesar este tipo de muestras, pues sí necesita un procedimiento previo para poder optimizar, ¿no? Aquí vemos en este cuadro cómo la muestra de Fusion de GeneXpert es muy cercano al de heces, ¿no? En relación a la sensibilidad y tiene una especificidad muy buena, ¿no? Es por eso que estas últimas directrices más apoyan al uso de este tipo de muestras. Ahora hay algo bien importante que nos mencionaba el doctor Ash, ¿no? Que este GeneXpert pues se pueden hacer en varias muestras. Esto hago énfasis porque lamentablemente el programa tiene muestras que nos reciben bien específicas, ¿no? A partir de las guías del 2017 pues nos reciben el esputo, el quilocephalografía y el aspirado gástrico. Y muchas veces se tiene dificultad para la recepción de otro tipo de muestras, ¿no? Entonces, muchas veces lo que, como este estudio no es necesario que lo haga un profesional, lo puede hacer un técnico, entonces muchas veces son bien cerrados a los protocolos, ¿no? Y algunas veces pueden rechazar esa muestra, entonces es necesario que sepamos que sí podemos enviar otro tipo de muestras, que sí existe el software que pues nos procese este tipo de muestras. Lo que pasa es que el programa trata de optimizar, ¿no? La efectividad de este equipo y solo aceptan las muestras que tienen mayor sensibilidad. Efectivamente, las otras muestras tienen un poco menos de sensibilidad, pero pues haciendo énfasis en la connotación actual, el número elevado de casos que posiblemente no los estamos diagnosticando, pues se puede hablar, ¿no? Con los técnicos que usualmente son bien accesibles para que nos puedan procesar esta muestra, ¿no? Entonces, si nos rechazan, pues debemos insistir, no quedarnos nada más en eso.
En relación al tratamiento, pues algo que quisiera también puntualizar es que no es necesario el tratamiento a partir de un diagnóstico bacteriológico. De hecho, esta última guía nos da bandera verde para iniciar el tratamiento, siempre y cuando se tenga la clínica, que el doctor ha explicado muy bien, el contacto epidemiológico, y si el paciente es menor de 2 años, si además tiene VIH. Inclusive, esta última guía es algo que no la mencionaba la anterior, y considera pacientes menores de 2 años con neumonía que no responde al tratamiento de primera línea, ¿no? Obviamente, el tratamiento, si iniciamos en estas connotaciones, pues no debería ser considerado como prueba terapéutica para el diagnóstico, ¿no? Eso, pues siempre hay que tratar de pues, hallar algo así, ¿no? Sin embargo, eso no nos debe retrasar el inicio del tratamiento. Y por último, pues hacer mucho énfasis también en la profilaxis, ¿no? Lamentablemente en la consulta vemos un montón de niños que pues tienen un familiar cercano, papá, mamá, hermano, y pues lamentablemente no están iniciando profilaxis. Si bien las nuevas guías muestran alternativas, pues actualmente en la guía, bueno, hasta que no se modifique, pues está vigente la SIDA, ¿no? En menores de 5 años, en pacientes con VIH, en inmunocomprometidos, sobre todo en desnutridos que no responden al tratamiento inicial, ¿no? O que no están mejorando el peso, una dosis de 10 miligramos kilogramos día, un máximo de 300 miligramos día, ¿no? Entonces, pues la medicación que nosotros el programa y que es totalmente gratuita. Estos son los 3 puntos que quería hacer énfasis. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctora, por su excelente participación. Vamos a dar paso ahora a la doctora Marisol. Marisol, tus comentarios, por favor, y sus preguntas pueden hacerlas mediante el chat. Ahorita tenemos ya guardadas unas cuantas preguntas para el final, pero vamos a dar paso a Marisol. Muy buenas noches a todos. Primero, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí. En segunda, muchísimas felicidades al doctor Omar Acho por una excelente ponencia. Los comentarios ahí que quería hacer, que creo que el doctor Omar lo ha dejado muy claro en primero y nos ha repetido muchas veces, que el diagnóstico en el paciente pediátrico de tuberculosis es bastante difícil por muchas de sus características. Pero él nos menciona que sí hay que hacer una muy buena historia clínica. Entonces la anamnesis ahí es fundamental. Creo que todos nosotros siempre lo mencionamos en cualquier patología, pero en esta particularmente es muy importante, ya que toda la anamnesis, el contacto que se pueda tener es muy importante, ya que vamos a poder hacer el diagnóstico lo más temprano que se pueda y el tratamiento lo más temprano que se pueda. Esto además nos va a ayudar a ver los contactos que se tienen y nosotros vamos a ver si tiene este paciente hermanos a los cuales se necesita hacer un tratamiento, si se necesita hacer una profilaxis, o en muchos casos detectar cuál ha sido el caso índice, como nos ha pasado en el hospital. Solo por mencionarlo, lactante menor, se hizo el diagnóstico de tuberculosis, justo a la mamá se le estaba haciendo el diagnóstico, se le hizo después el diagnóstico de tuberculosis también. Entonces, creo que es algo fundamental en esa parte. Por otra parte, igual, recalcar mucho lo que nos habló la doctora Parra, muy importante, me pareció un muy buen punto de vista, que nosotros no necesariamente necesitamos ahí el diagnóstico bacteriológico y el GeneXpert para hacer el diagnóstico de tuberculosis. Igual, como se ha podido ver en pacientes que nosotros hemos atendido aquí con los doctores presentes, por mencionarlo, hemos tenido un paciente que nos ha llegado, 12 años, si mal no recuerdo, tenía la clínica de tuberculosis. Sí, o sea, tuvo todo. Tuvo bajo peso, la anorexia, el paciente tenía cefalea. Nosotros hubo un diagnóstico que dijimos TB. Solicitó los laboratorios, se solicitó el GeneXpert, se le inició tratamiento antifímico. Sin embargo, el GeneXpert no salió negativo. No tuvimos el diagnóstico. La mejora clínica fue evidente, entonces nosotros obviamente mantuvimos el tratamiento. Meses después vino por un problema de una reacción adversa al tratamiento antifímico y nosotros volvimos a pedir. Entonces, ahí tuvimos el resultado positivo. Entonces, esto nos demuestra, como bien nos dijo la doctora Parra y el doctor Acho también, que nosotros no necesariamente tenemos que tener el GeneXpert positivo para nosotros iniciar un tratamiento. No nos tenemos que olvidar que nosotros somos un paciente endémico
y que nuestra cabeza siempre tiene que estar, que la tuberculosis siempre puede estar presente en nuestros niños y en nuestros pacientes. Por otra parte, también me gustaría comentar mucho que el doctor ya nos mostraba unas partes importantes de lo que es la tuberculosis MDR y cómo ha estado incrementando. A mí me llamó muchísimo la atención que nos pone en el aspecto de niños, ¿no? 2 millones con MDR y 100,000 con XDR. Nosotros no estamos muy lejos de esa realidad. Es más, si nosotros todavía no tenemos esa clase de pacientes con MDRs, XDRs, creo que estamos ahí a la puerta de tenerlo. Es más, por lo poco que sé, ya se ha estado discutiendo de un paciente pediátrico con un MDR, entonces creo que estamos ahí. La tuberculosis creo que es importante que nosotros la tengamos en mente, siempre hacer un buen diagnóstico, hacer un buen tratamiento, hacer un control precisamente para evitar estos casos de resistencia. Y creo que nosotros ahí, igual como pediatras y como infectólogos, vamos a tener que estar ya a las puertas de lo que va a ser lo de la resistencia. Como el doctor nos ha mostrado un esquema reducido de tratamiento para la tuberculosis, ahora yo creo que se nos viene cómo va a ser el trabajo, el tratamiento de una MDR, que también muchos de esos tratamientos, en ambos, se ha estado extrapolando el tratamiento de paciente adulto. Yo creo que igual va a ser importante ver cómo vamos a manejar a estos pacientes porque es un tratamiento distinto, bastante difícil, que va a ser un reto. Recordemos que la sobrevida de estos pacientes con tratamiento en adultos es aproximadamente del 52%. Entonces, en nuestro paciente pediátrico va a ser así. Tenemos que pensar en el diagnóstico, ver otras opciones de tratamiento también, igual revisar otras guías. Por ejemplo, hay unas guías del tratamiento de MDR, que son, bueno, estudios que están ahorita en investigación, que si mal no me acuerdo son los de Bangladesh, que nos mencionan igual de esquemas cortos de MDR, porque muchas veces en paciente adulto se llega a 18 meses en tratamiento, a veces incluso más, pero ahora se habla de tratamientos cortos, entre 9 meses aproximadamente, que obviamente está en estudio, pero por el momento ha ido arrojando resultados muy prometedores. Nuevamente, muchísimas felicidades al doctor Omar Acho y gracias por la invitación. Gracias, Marisol. Bueno, continuando con las preguntas, tenemos una pregunta que dice, buena presentación. ¿Hay alguna diferencia entre PCR para TB y GeneXpert? ¿Y de qué nos sirve el cuantiferón para TB? Para Omar y las panelistas. ¿Quién quiere responder? Sí, Gaby, muchas gracias. El PCR es una prueba de biología molecular, ¿no? La realización, cuando hablamos de GeneXpert, estamos hablando también de una prueba de biología molecular que nos identifica que no es nada más que un PCR en tiempo real, ¿sí? Por tanto, si decimos PCR en tiempo real para tuberculosis, estamos hablando, diciendo lo mismo que GeneXpert, ¿no? Entonces, es lo mismo prácticamente, ¿no? Y solamente las ventajas que nos ayudan es la identificación de los genes que codifican para la resistencia, para la rifampicina, entre las ventajas de las mismas. ¿Y de qué nos sirve el cuantiferón para tuberculosis? Bueno, al igual que el PPD nos ayuda igual a identificar la tuberculosis latente, si estamos infectados del bacilo, ¿sí? Y que podamos estar en algún momento con riesgo para desarrollar la enfermedad en los mismos, ¿no? Y son principalmente estudios que se van dirigidos, como lo habíamos mencionado en el protocolo anteriormente, o en el flujograma, para los pacientes que se estén en contacto y principalmente para mayores de 5 años. Gracias, Omar. Tenemos otra pregunta. Buenas noches. ¿En qué casos está recomendado el tratamiento disgregado? Si quieren, también pueden responder los panelistas. Sí, el tratamiento disgregado principalmente se puede dar tanto para los medicamentos de primera línea como de segunda línea en los pacientes con TB, MDR, ¿no? Disgregado, pues nos referimos principalmente a que tenemos que separar el tratamiento. La guía recomienda que todos los medicamentos deben ser administrados en una sola toma.
pero cuando existe la presencia de reacciones adversas a algún fármaco, estos pueden ser disgregados o administrados principalmente en horarios diferentes, es decir, la rifampicina en la mañana y la isoniazida en la noche, por ejemplo, ¿no? Es una manera de poder disgregar los medicamentos cuando se ha identificado alguna reacción adversa, cuando los medicamentos son administrados en una sola toma. Pero, nuevamente recalco, la guía menciona que los medicamentos deben ser administrados en una sola toma en el día, ¿no? Pero, salvo esta presentación de reacciones adversas, puede optarse por este tratamiento de la disgregación. Gracias. Tu micrófono está apagado, doctora Gabriela. Perdón. Tenemos una manita levantada de la doctora Claret Burgoa. ¿Quiere hacer alguna pregunta, doctora? Adelante, por favor. ¿Está habilitada para poder hablar la doctora Burgoa? Aló, buenas noches. Perdón, no se podía activar el micrófono. Yo tengo una pregunta. En relación al tratamiento profiláctico de los contactos positivos en menores de 6 meses, ¿existe alguna contraindicación de administrar el medicamento con leche materna? Esto lo pregunto debido a que en algunas ocasiones aquellos pacientes que están recibiendo el tratamiento en los centros pilotos para manejo de tuberculosis les prohíben a las mamás el poder, no sé, preparar la medicación con leche materna, las obligan a darlo con agua y los bebés muchas veces no lo toleran. ¿Existe alguna situación para este tipo de situaciones? Muchas gracias, doctora. La pregunta bastante interesante, de mucho análisis. Pues bueno, con respecto a lo que la situación que nos has planteado, pues bueno, es bien interesante y creo que debe ser algo bien, una situación o un escenario bastante presente en nuestra población, en menores de 6 meses y que reciben profilaxis. Pues según tengo entendido, no existe ninguna contraindicación para la misma, ¿no? Creo que administrarlo con o sin leche materna no debería intervenir en ningún aspecto con respecto a la farmacocinética que se busca con respecto a la profilaxis, ¿no? Esa sería mi respuesta con respecto al conocimiento, con respecto a la isoniazida, que es de la cual estamos hablando. Y no sé si los panelistas también quisieran complementar algo del mismo. Sí, están invitadas también a participar la doctora Marisol, la doctora Dayana. Si tienen algún comentario. Amigo, me parece muy interesante la pregunta. Por lo que yo tengo entendido, tampoco habría ningún problema para la administración del tratamiento profiláctico con la leche, ¿no? Por lo que tengo entendido. Muchas gracias. Gracias, Marisol. Bueno, vamos a continuar. Aquí hay otra pregunta que dice, si a los menores de 5 años le inicio profilaxis, ¿qué hago con uno de 8 años? ¿Cómo le diagnostico si no tienen clínica? ¿Le pido una radiografía de tórax? Sin al ser paciente contacto, ¿le pido PPD? ¿Espero a que desarrolle la clínica? Gracias. También otra pregunta muy interesante. Agradecerle a la doctora Ivani Burgos por la misma. Si bien la profilaxis está más recomendada para los menores de 5 años, ¿qué hacer con un paciente de 8 años, por ejemplo? Y lo habíamos mencionado en el flujograma que presentan, ¿no? En los pacientes que tienen contacto menores de 5 años y mayores de 5 años. En este caso entraría en el grupo de mayores de 5 años. Cuando estamos presentes en este grupo de mayores de 5 años, pues la conducta es
debo ir a descartar la enfermedad de la tuberculosis, para lo cual nosotros podemos apoyarnos con test disponibles en nuestros medios, sean el PPD, sean el test de IGRA, o en su defecto, si no tenemos los mismos y podemos tener la disponibilidad de una radiografía, podemos realizar la misma. Ahora, si bien la radiografía, todos los resultados dan negativo, pues bueno, una palabra clave, un punto muy importante que habíamos mencionado durante la charla, es el monitoreo, es el seguimiento de este paciente con contacto. No es realizar el test de IGRA o el test de PPD y todo normal, la radiografía todo ok y perfecto, alta, no. Sino debe realizarse un monitoreo clínico. Esto es a través del tiempo, a través de que, es decir, a este niño lo vamos a citar en un mes o en 2 meses para verificar si existe la presencia de clínica, uno. Otro, para verificar el crecimiento pondoestatural del niño, y si existe algún factor o algo que me vaya a alarmar en el momento, ¿no? Y poder realizar. Pero sin embargo, para el estudio podemos primeramente descartar la enfermedad tuberculosa, que es lo que nos recomienda. Y si puedo, hemos descartado la enfermedad tuberculosa, podemos considerar o debemos considerar la profilaxis, ¿no? Basados en la epidemiología, que es un punto muy importante. Gracias. Gracias, Omar. Tenemos otra pregunta. Al punto, perdón. ¿Sí? Perdón, al punto. Bueno, sí hay mucho problema con esto de la profilaxis, ¿no? Bueno, ¿por qué 5 años? 5 años es porque menores de 5 años son los que tienen mayor riesgo de, bueno, tener presentaciones graves de tuberculosis, ¿no? Son los que pueden tener una evolución tórpida, pueden desarrollar la enfermedad subaguda o inclusive aguda, ¿no? Se ha descrito tuberculosis que se han desarrollado en una semana, por tanto, también es el grupo que tiene mayor mortalidad. Es por eso que el punto de corte es 5 años. Y también, bueno, la OMS clasifica según el número de casos reportados por país, ¿no? Y actualmente, pues Bolivia sí está dentro del protocolo que incluye solo a menores de 5 años. También considerar en mayores de 5 años las comorbilidades, ¿no? Obviamente si es un paciente que tiene alguna otra enfermedad o consume alguna medicación inmunosupresora, pues sí podríamos considerar el uso de la profilaxis, obviamente descartando, como lo mencionó el doctor Acho, la enfermedad. Gracias. Súper, gracias, Dayana. Tenemos otra pregunta que dice, ¿qué nos dice nuestro programa de tuberculosis en relación con micobacterias atípicas? Bien, gracias por la pregunta nuevamente. Pues bueno, nuestro programa no está muy dirigido a las micobacterias atípicas, ¿no? Sin embargo, solamente hace un punto que no son prácticamente ni 2 renglones con respecto a otras formas de micobacterias atípicas que se puedan identificar, pero sin embargo, las pruebas que estamos dirigidas están más dirigidas a identificar al Mycobacterium tuberculoso. Y principalmente, sin embargo, si no contamos, al menos en nuestro medio, no contamos disponible, al menos por los medios de seguro o en hospitales públicos, para la identificación de estas micobacterias atípicas. Sin embargo, si sospechamos de las mismas, eh, debemos, pero ya contar con otros medios, sean privados, para poder identificar las mismas. El tratamiento casi es similar, ¿no? Estarán basados principalmente en el medicamento como la rifampicina, principalmente. Gracias. Gracias, Omar. Tenemos unas manos levantadas de la doctora Donata Sonavi. Doctora, ¿puede realizar su pregunta? Tenemos otra mano levantada de la doctora Ana María Patiño. ¿Puede realizar su pregunta, doctora?
Si podemos activarle sus micrófonos, por favor. Ya lo tiene activo, doctorita. Adelante, doctora Ana María. Su pregunta, por favor. Doctora Ana María, ya tiene activado su micrófono para que pueda hacer su pregunta. Creo que la perdimos a la doctora. A ver, la doctora Ivani Burgos puede realizar su pregunta. Hola, Sí, buenas doctora, noches. adelante, la ¿Cómo escuchamos. está? Buenas noches. Muchas gracias por, por la exposición, doctor. Bueno, mi pregunta va dirigida, ¿no? En lo siguiente. Muchas veces a nosotros nos vemos en contacto a veces con niños, ¿no? Menores de 5 años, que tienen ya un familiar, ¿no? Cercano, es su papá, ¿no? O su mamá, que se ha diagnosticado tuberculosis. Pero llega el pacientito de 5 años a nuestra consulta, ¿no? Con esos antecedentes, no tiene clínica el niño de tuberculosis, un niño que está con buen peso, buena talla, no hay cuadro sintomático respiratorio. Y nos encontramos con la dificultad, ¿no? Como dice la guía que nosotros tenemos acá en Bolivia, realiza el PPD, ¿no? Eh, Nosotros no accedemos a realizarlo porque no sabemos, como usted dice, dónde mandar, ¿no? ¿Qué hacemos en estos casos? Le pedimos una radiografía, ¿no? Para estar seguros que no está con la enfermedad de tuberculosis y poder iniciar solo la quimioprofilaxis, sino el tratamiento. Doctor, tal vez en esa pregunta me pueda ayudar. Sí, muchas gracias, doctora Ivani Burgos. Pues bueno, por los datos que pude tomar en cuenta de lo que me acabas de mencionar, es un niño que estuvo en contacto que tiene un familiar tuberculoso positivo, pero sin embargo que este niño se encuentra asintomático, ¿no? Tiene un desarrollo pondoestatural adecuado para su edad, no presenta ninguna sintomatología, ¿no? Yo plantearía lo siguiente, y creo que también dentro de las diapositivas presenté un flujograma para el mismo, ¿no? Este paciente no presenta ningún factor de riesgo, es lo primero que tenemos que descartar. No se encuentra comprometido su patrón respiratorio que requiere algún manejo urgente por una terapia pediátrica o un manejo de un segundo o tercer nivel. Por tanto, nosotros, si ya vemos disponible el contacto, y acá, si no me equivoco, ¿me repites, Ivani Burgos, la edad? 3 años de edad. 3 años, pues bueno, ya lo ha mencionado también la doctora Parra y creo que es una conclusión que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Es que estos niños es un grupo de riesgo alto, ¿no? Por tanto, puede desarrollar en los siguientes meses, años, una enfermedad grave, sea meningia, miliar o alguna otra forma de tuberculosis. Por tanto, nosotros estamos primero, por ser menor de edad, estamos en la obligación de ir a pensar en lo primero, descartar la enfermedad tuberculosis a través de radiografía, etcétera, si podemos realizarla, que no haya ninguna alteración y si podemos realizar algún examen de complementarios, entre otros, hagámoslo, ¿no? Yo creo que sí, porque estamos en un grupo de riesgo considerable. Y si descartamos la enfermedad tuberculosa, pues bueno, tenemos que iniciar la profilaxis, que en este caso sí es
muy recomendado por lo que acabamos de mencionar, ¿no? Para evitarnos el desarrollo de enfermedades. Y como lo habíamos hablado en porcentajes, la terapia preventiva, pues, como su nombre lo dice, previene el 91% del desarrollo de la enfermedad. Por tanto, en este caso sí deberíamos brindar terapia preventiva. Espero haber respondido tu duda, Iván y Burgos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, Omar. Aquí tenemos una sugerencia. La socialización de mensajes clave a personal médico de establecimientos de primer nivel para la identificación temprana y referencia oportuna a un segundo nivel de atención. Creo que no tenemos más preguntas. ¿Algún mensaje para la despedida? Omar, Dayana, Marisol, los escuchamos. Bueno, yo quería agradecerles nuevamente la participación. Me olvidaba algo ahí en comentario. Sí, la importancia de la vacuna, ¿no? Yo sé que nos previene formas graves, pero nos estamos olvidando de ver nuestros esquemas de vacunación. Solo como un dato, yo me fijé que a nivel de las Américas, más o menos en el 2015 estábamos en un porcentaje de 96% con vacunación de BCG. Sin embargo, ya para el año 2019 se había visto una disminución de 83%. Y en el 2020 se ve más la disminución. No nos olvidemos de las vacunas, que creo que es algo muy importante, que nos lleva a muchos problemas y que de seguro nos va a llevar a muchos problemas por lo que pasó por la pandemia. Muchas gracias a todos. Felicitar nuevamente al doctor Omar, a la doctora Parra también por todos los comentarios. Muchísimas gracias a usted, doctora Rivadeneira, y pues a INTI por brindarnos el espacio. Gracias. Gracias, Marisol. Dayana, ¿tu mensaje para la despedida? Buenas noches a todos, un gusto de verlas. Y pues vamos a continuar con estas charlas y pues esperemos con más audiencia. Gracias por tus aportes. Omar, tu mensaje final para la despedida. Muchas gracias a la sociedad por la invitación, a INTI por brindarnos la plataforma, a todos los panelistas, Dayana, Marisol, a ti también, Gabriela, por coordinar este evento tan importante para nosotros. Solamente espero haber cumplido con las expectativas y poder actualizarlos a todos con respecto a lo que se viene por el manejo de tuberculosis en la edad pediátrica. Nada más, que tengan muy buenas noches. Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Aquí tenemos un mensaje. Felicidades al expositor y a las panelistas y excelentes preguntas del auditorio. Muchas gracias a la Sociedad de Pediatría, al doctor Víctor Hugo, a INTI por darnos esta oportunidad, ¿no? De seguir aprendiendo, de seguir actualizándolos, no solamente en la infectología, sino en la pediatría en general. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias y saludos y un abrazo para todos. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias a la sociedad por confiar en nosotros. Los esperamos el próximo jueves en una segunda sesión. Hasta entonces.